Me alegro muchísimo poder seguir con mi exposición de la carta a los Romanos en el día de hoy. Y gracias por seguirme, por haberme seguido ya. Algunos desde el principio y otros seguramente se han incorporado un poco después. Como siempre quiero decir simplemente que en mi archivo en Odyssey los detalles se encuentran en el muro de mi página web. Se puede encontrar cualquier exposición del pasado. Normalmente esto se sube el lunes por la mañana. Sin ir más lejos, me gustaría entrar ya en la exposición de la palabra de Dios y hoy vamos a tratar el pasaje de Romanos capítulo 8, los versículos 18 al 27. Romanos capítulo 8, los versículos 18 al 27. El título de este mensaje es De los gemidos a la gloria, la esperanza del cristiano. Y es particularmente importante en un tiempo cuando ocurren tantas cosas que nos quieren desanimar, que nos quieren tirar hacia abajo. Podemos saber una cosa: Dios está en control y nosotros vamos hacia un mundo mucho mejor. De esto no cabe duda. El futuro del cristiano está asegurado. En este pasaje, con este título de los gemidos a la gloria, vamos a hablar de esto. Los gemidos. Gemidos expresan dolor, expresan pena con un sonido como este. No suena muy bueno. Y normalmente, si esto se repite muchas veces, pues obviamente algo nos está pasando. Nosotros solemos gemir muchas veces. Es una forma casi silenciosa de expresar dolor, descontento. Y lo hacemos incluso sin palabras, pero ese sonido muy típico de los gemidos es algo que todos y cada uno de nosotros pues lo ha experimentado en algún momento de su vida, y estoy seguro en el caso de muchos lo vamos a experimentar pues con mucha más frecuencia, casi a diario. En la Biblia vemos que hay un pueblo que también en algún momento de su historia ha gemido mucho bajo la esclavitud en Egipto. Estos fueron los israelitas. En Éxodo 2:23 leímos: gemían a causa de la servidumbre. Estaban anhelando realmente que esta situación desgraciada se acabase, y esto era su deseo. Precisamente en ese contexto, Pablo describe la lucha entre el espíritu y la carne, la vieja naturaleza y las cosas que en nuestra vida se han hecho nuevas, que es, por ejemplo, nuestro espíritu que ha nacido de nuevo. Y Pablo ahora en ese pasaje que enseguida vamos a leer, habla de lo que es un creyente y del futuro que tenemos y que nos espera, y que además está asegurado. Tenemos la esperanza de la resurrección. Y de esta bendita verdad también salen algunas obligaciones por nuestra parte que tenemos que saber. Es importante que el creyente esté al tanto de las cosas que tienen que ver con todo este tema. Y también tenemos que saber algo de nuestros privilegios. De esto Pablo ha hablado en el capítulo 8, que Dios nos da su Espíritu Santo, que nos guía, que le tenemos al Creador de los cielos y de la tierra como Padre, y que somos herederos de todo. La última vez hemos hablado de este tema. Es muy bueno no olvidar de esto y recordar esas cosas con frecuencia. Pero Pablo añade aún más. En el texto que en un momento vamos a leer, él describe un cuadro de tamaño universal, de sufrimiento y de redención. Nosotros, los seres humanos, no somos los únicos que estamos gimiendo. Lo vamos a ver en un momento.
Nuestra redención, y esto es la otra gran cosa que aprendemos de este pasaje, tiene que ver con la redención de todo el universo, cuando Dios va a hacer nueva todas las cosas. Y es un tremendo contexto para lo que vamos a escuchar ahora. Y sin ir más lejos, pues me gustaría leer de Romanos capítulo 8, los versículos 18 al 27. Romanos 8, versículos 18 al 27. Dice así la palabra de Dios. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parte hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por tu tremenda promesa que nos estás dando en estos versículos. Y gracias, Señor, por tener ese privilegio de ahora poder abrir tu palabra para escuchar lo que nos quieres decir. Señor, háblanos a través de esta escritura que tú mismo inspiraste. Ayúdanos, Señor, que lo que escuchamos realmente sea de ayuda para nuestras vidas espirituales. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Pues sin lugar a duda, lo que tenemos aquí por delante es uno de los textos más interesantes en cuanto a nuestro futuro. Como dije antes, nos demuestra, nos pone delante de nuestros ojos un cuadro de tamaño realmente gigantesco. Vamos a ver que la redención no solamente tiene que ver con nuestros propios cuerpos, no, Dios va en su momento renovando todo el universo. Vamos a hablar primeramente del punto de partida y de la meta. En el versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. La vida cristiana es un peregrinaje. De hecho, una de las obras más famosas de la literatura evangélica se llama así El Peregrino, de Bunyan. Si no has leído este libro que ya tiene más de 300 años, te has perdido algo. Porque aprendes una cosa, vamos hacia una meta. Y todo lo que está pasando en el camino son cosas solamente pasajeras. Nuestra vida
como creyentes es un moverse, es un viaje donde, y esto es importante, no hay caminos fáciles. Y el que dice lo contrario, o desconoce la verdad, o miente. De eso la Biblia, por cierto, no deja lugar a dudas en ningún lugar. Es una lucha. La vida cristiana no es un paseo por el parque, exige sudor, exige sacrificio, exige esfuerzo. Y cuando estás en algo así, cuando realmente es exigente la vida contigo por las pruebas que te impone, entonces tienes que saber, nunca pierdas de vista la meta. El que pierde de vista la meta en este peregrinaje que es la vida cristiana, lo va a tener más difícil aún. Si te pones en camino, tienes una meta, sabes a dónde te diriges. No lo olvides en el camino. Pero en medio de este viaje turbulento, en medio de esas aflicciones que son características de la vida cristiana, tenemos un guía. Y este guía es el Espíritu Santo. Pablo aquí lo dice claramente. Cuando él habla de los sufrimientos de ahora, que no es un viaje fácil, pero aún así podemos aguantar y salir como vencedores de todas las pruebas y enfrentamientos que tenemos por el camino. Pablo, aquí en este versículo 18, cuando habla de las aflicciones del tiempo presente, él habla por experiencia propia. Él conocía personalmente las enfermedades, muerte, tristezas, hambre, sed, confiscación de bienes. Él sabía de guerras, de injusticias, lo había vivido en sus propias carnes. Y por supuesto, lo típico de la vida de los creyentes, la persecución. Vamos a escuchar solamente lo que Pablo nos cuenta de su propia vida en 2 de Corintios, capítulo 11, los versículos 24 al 30. 2 de Corintios, capítulo 11, los versículos 24 al 30. Dice así: de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Y en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿A quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y Pablo llega a la conclusión: si hay algo del cual él puede gloriarse, es precisamente de su debilidad. Todo esto él lo conoce por propia experiencia. Y sin embargo, en ese cuerpo débil, en medio de esa situación, en medio muchas veces de esas cosas que nos vienen por encima, se ve ya la gloria, y la gloria que será revelada sobre los creyentes. Aquí dice: todo esto, lo que estamos sufriendo, no es comparable con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Pablo dice: no es nada en comparación con lo que espera, lo que tú puedes estar sufriendo en un momento determinado.
Los sufrimientos de ahora son una gota en comparación con el océano de gloria que nos espera. Una gota en comparación con un océano. Él habla aquí de la resurrección del cuerpo. Él habla aquí de una vida completamente nueva, vivir en un ambiente increíblemente fantástico y estar allí para siempre. Esto es el futuro del creyente, esto es lo que nos espera. Y si tenemos ese cuadro por delante, y además aquí se habla del Espíritu Santo un poco más adelante, que estará en nosotros, es una meta que está cada vez más cerca y cada vez más real. Pero ahora, en esa situación, cuando a veces elevamos nuestras voces hacia el cielo para decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de aguantar esa situación? Nos damos cuenta que nosotros no somos los únicos que estamos anhelando que este momento de nuestra redención completa venga ya. El texto, y seguramente lo habrá notado, habla de 3 gemidos, mejor dicho, de 3 grupos que están gimiendo. Y vamos ahora a hablar del primer grupo, que tal vez nos puede dar una gran sorpresa al enterarse de que la misma creación de Dios está gimiendo. Quiere decir que hay una conexión sorprendente entre la creación, lo que el mundo llama naturaleza, entre la creación y los creyentes. Y esa relación se describe en el versículo 19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Bueno, realmente si lo piensas, esto cambia nuestra forma de ver la creación de Dios, lo que otros llaman la naturaleza, de forma muy distinta. Lo que nos rodea está gritando por redención. ¿Y cómo se debe entender esto? Pues vamos a volver un poco atrás en la historia, de la misma manera como el apóstol Pablo nos lo sugiere. ¿Por qué es así? Porque la creación fue sujetada, dice el versículo 20, a vanidad, y no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La Biblia nos dice que en el inicio Dios creó los cielos y la tierra y todo estaba rebosando de vida. Todo esto reflejaba el hecho de que nuestro Dios es vida y todo era perfecto. Todo lo que Dios vio era perfecto. Y es cierto que la tierra y los cielos proclaman la gloria de Dios. Incluso ahora, cuando todo se ha hecho a perder, porque sabemos que fue precisamente por el pecado que entró al mundo que todo esto cambió radicalmente. Aún así, la naturaleza, con todo lo que refleja, con todo lo que contiene de belleza, en el mundo de los animales, de las plantas, en la naturaleza, las montañas, los ríos, los lagos, las 4 estaciones, pues todo esto aún refleja la gloria de Dios. Pero todos sabemos que los paisajes bonitos pueden estropearse. Las flores marchitan y los pájaros se mueren. Incluso en la creación que todavía refleja la gloria de Dios, vemos ya la semilla de la destrucción en cada paso, las hojas que caen al cielo, al suelo, y muchas otras cosas que hacen que muchas veces eso, lo que llamamos naturaleza, se los presenta con su cara más feroz. Si has vivido alguna vez un huracán, un terremoto, una erupción volcánica, sabes de lo que estoy hablando.
Lo que antes parecía aún algo muy pacífico, de repente cambia a ser un infierno auténtico. Ahora, por el pecado de Adán, llega la muerte espiritual y luego la muerte física a este mundo. A partir de ese momento hay dolores, hay enfermedades, el trabajo se vuelve duro. En el sudor de tu frente harás tu trabajo. Hay guerras, hay sudor, lágrimas. Y esto es lo que tenemos común todos los seres humanos. Pero también en el mundo de los animales, de las plantas, algo cambió. Los animales empiezan a comerse mutuamente, atacan al hombre. Hay serpientes venenosas, tiburones, bacterias, virus, etc. Y en la misma naturaleza, terremotos, sequías, tsunamis, huracanes, erupciones volcánicas, para nombrar solamente algunos. Sí, la tierra aún refleja la gloria de Dios en ocasiones, pero en otras ocasiones puede llegar a ser un auténtico reflejo del infierno. Pero no solamente aquí en la Tierra, si miramos al universo vemos exactamente lo mismo. Cuando los astronautas llegaron al astro más cercano que tenemos, a la Luna, no encontraron ni rastro de vida. Todo es un desierto absolutamente muerto. Todo lo que sabemos de momento de Marte, nuestro planeta más próximo, indica en la misma dirección. Fascinantes los paisajes, pero todo muerto. Todo refleja realmente esa tremenda caída que dejó el universo en un estado realmente de shock. El ambiente allí fuera es completamente hostil. Si los astronautas no llevasen un traje de protección y llevasen su propio oxígeno, estarían muertos en menos de un segundo. Esto es lo que pasó con el pecado. Sus secuelas se dejan notar en todo el universo, en ese inmenso universo. Uno de los mensajes que se puede ver a través de todo telescopio es muerte. Muerte y muerte. Allí no hay nada vivo fuera. Y aunque sé que hay gente que sueña con encontrar civilizaciones extraterrestres, realmente la Biblia no nos da ningún derecho de pensar esto. ¿Por qué? Porque esto es el cuadro que Dios nos pinta en la Biblia. Todo quedó sujeto realmente a esa destrucción completa. No hay señal de vida, no hay oxígeno, no hay condiciones para vivir. Es un ambiente absolutamente hostil. Y la única excepción es esta tierra, que también es gravemente afectada por el pecado. Esto es el cuadro. Si por un momento pensamos en esto, nos damos cuenta hasta qué punto todo esto se ha torcido. Imagínate, todo esto canta por redención. Cada ladrido de un perro, cada canto de un ruiseñor, el rugir del viento, el estruendo del mar y los truenos en una tormenta. Todos llevan solo un mensaje. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo llegará el momento de la redención del universo? ¿Cuándo empieza Dios a renovar esa obra suya de la creación? Y por eso el texto 20 aquí, por causa del que la sujetó en esperanza. Sí, hay esperanza en esta creación, hay un anhelo. Y tenemos que ver la creación en ese sentido. Todo está deseando realmente que esto cambie. Todo pide a gritos que llegue el momento.
Y la redención de los hijos de Dios, cuando Dios finalmente haga todas las cosas nuevas, esto significa un cambio radical. El versículo 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, que acabamos de describir, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sí, mi querido hermano y querida hermana, llegará el momento. La Biblia nos habla de que finalmente el león se convertirá en un animal más manso que un gatito, que los niños jugarán con las víboras, que las guerras cesarán, que ya no habrá más enfermedades, ni hambre, ni terremotos. La Biblia habla de un nuevo cielo y de una nueva tierra. Quiere decir, de la misma manera como somos personas nuevas, también la creación de Dios será renovada. Pero eso ocurre cuando ocurra la renovación de los hijos de Dios. En el día de la resurrección, cuando todas las cosas serán hechas nuevas, es cuando habrá una renovación completa de este universo. Entonces el universo rebosará de nuevo de vida. Todo será distinto. Este universo ya no gritará muerte, 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 sino vida, 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 gloria a Dios. Todo será renovado. De hecho, es muy interesante la imagen que Pablo ahora usa aquí. Todo el universo, toda la creación de Dios es ahora como una mujer a punto de dar a luz. Sabemos, dice Pablo, que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Las damas entre nosotros que han tenido el privilegio de dar a luz a un hijo saben que no es un proceso agradable. Cuando llegue el momento, es un momento de mucho dolor. Es un momento realmente desagradable, donde hay gritos, donde hay sufrimiento. Pero a la vez nace el bebé, entonces todo el sufrimiento queda atrás. Eso es lo que está pasando en ese momento. Estamos en esa última fase. El Hijo de Dios ya vino. Las promesas se cumplieron. Vivimos en los últimos tiempos, en esa fase entre la primera y la segunda venida de Cristo. El Evangelio se está predicando y con cada día que el Evangelio se extiende sobre la faz de la tierra, ese momento está un poco más cerca. Aún la naturaleza y también los hombres gemimos, pero cada vez se acerca más el momento de la redención total. Los gemidos y la esperanza de la naturaleza es lo primero, el primer gemido. Del segundo gemido, Pablo habla en el capítulo 8 a partir del versículo 23 hasta el versículo 25. Y estos son los gemidos y la esperanza del creyente. Ahora esto habla de nosotros. ¿No es cierto que a veces nos gustaría ya estar en el cielo y sobre todo que el día de la resurrección ya hubiera llegado? ¿Quién de nosotros no ha llegado en algún momento de su vida o en varios momentos de su vida al punto de decir, Señor, ya no puedo más, no quiero más? Es el momento cuando nos acordamos del profeta Elías, que le pasó lo mismo. Él quería morir, él ya no quería seguir, estaba ya cansado de la lucha. Y el Señor, ¿qué hace? Le anima, le pone a través de un ángel un desayuno y dice, levántate, hay trabajo que hacer. Aún no ha llegado el momento, aún no se muere uno, hay trabajo para hacer. Y esto va precisamente por nosotros, los creyentes, que tenemos las primicias del Espíritu. Dios nos ha
prometido las cosas que va a hacer. Dice, y no solo ella, o sea, no solamente hay ese deseo en la creación de la redención, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo. ¿Qué son esas primicias? Bueno, hace un mes aproximadamente conmemoramos la fiesta de Pentecostés, que los judíos lo llaman el Shavuot, es 7 semanas después de la Pascua. Es la fiesta de la siega de los cereales. Pues allí se solía coger una gavilla de los primeros que se recogían de los campos y se presentaban esa gavilla, se presentó esa gavilla delante del Señor en el templo. Es una señal de que la mies ya está lista. Y esto es la idea. Nosotros ya tenemos las primicias. Esas primicias que nos indican que algo más va a venir. Y esto es el Espíritu Santo, que, por cierto, fue dado precisamente en esa fiesta de Pentecostés. Curioso, ¿verdad? Lo que Dios quiere también comunicarnos a través de esto. El Espíritu Santo dentro de nosotros, y es lo que Pablo nos dice aquí, es la promesa de Dios de que algo mucho más grande va a venir. Si ya tenemos al Espíritu Santo y lo tenemos, por todo lo que hemos estudiado hasta el momento en Romanos capítulo 8, habrá más cosas que vamos a tener. Esperamos, por ejemplo, la redención del cuerpo. Dice nosotros, versículo 23, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Adopción aquí tiene un sentido especial, no es la adopción como hijos de Dios, eso ya lo somos, sino esa adopción se va a plasmar en algo real, vamos a recibir el cuerpo de la resurrección. Y algo más, leemos en el versículo 24. Ese cuerpo de resurrección es un anhelo porque todavía nos toca vivir en un cuerpo que no es un cuerpo perfecto. Dice, en esperanza fuimos salvos para la esperanza que se ve. No es esperanza porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Si nos vemos ahora, todo eso parece mentira. Si yo me veo en el espejo, ¿qué va a ser Dios de ese cuerpo? No se ve nada. Parecemos personas normales y corrientes, muy normales y muy corrientes. Y sin embargo, algo que no se ve en el espejo es lo que llevamos dentro. Tenemos vida eterna. Es el Espíritu Santo que tenemos y que es señal que va a ver el resto. Y esto no se ve en las fotos ni se ve en el espejo. ¿Te parece poca cosa? Porque realmente el Espíritu Santo que nos es dado nos da la absoluta certeza que con esto nos espera todo el resto. Pero sin embargo, mientras que dura ese proceso y nos estamos acercando a ese momento, hace falta paciencia. Versículo 25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. No lo vemos aún, pero lo anticipamos realmente con fe. Nos gustaría tenerlo ya, verlo ya, como un niño que anhela que venga el día de los reyes, que ya pueda ver con sus propios ojos todas las cosas que ha anhelado en su corazón. La diferencia es que el niño no sabe si realmente recibe lo que ha pedido. Nosotros sabemos que todo lo que Dios ha prometido, realmente esto es también lo que vamos a tener. Y por eso, ese proceso de paciencia en medio de sufrimientos y de situaciones difíciles. ¿Sabes una cosa? No es una esperanza de la esperanza de un niño ante los reyes, sino es la esperanza de una persona que ha recibido un cheque en blanco y sabe que lo va a recibir. Esta es nuestra esperanza y por lo tanto
Mi querido hermano, querida hermana, no sé en qué situación estás, si tienes luchas ahora, si estás envuelto en una situación difícil, que puede ser de diferente índole, que sepas una cosa, que ese momento va a llegar. Y ahora, en ese momento, ya puedes tener esa esperanza. Sí, ha sido un día muy difícil. Ha sido una semana terrible. Han sido meses que tengo atrás que no lo deseo a mi peor enemigo. Estás en medio, pero sepas una cosa, esto es pasajero. Esto ya puede terminar pronto y vas a recibir lo que Dios te ha prometido. Paciencia. Y hay el tercer gemido, y esto tiene que ver con el inmenso consuelo que tenemos. No solamente la naturaleza gime, la creación de Dios. No solamente nosotros como creyentes gemimos, sino también el Espíritu Santo mismo lo hace. Dice el versículo 26, bueno, y por cierto, esto va por orden ascendente. Primero la creación, luego los seres humanos y ahora finalmente Dios, el Espíritu Santo. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Quiere decir que esto va de forma análoga. Tiene muchos problemas, pues el Espíritu Santo va a ser en tu vida y va a estar en tu vida y va a ser una ayuda aún más grande. Hay muchos problemas, pues el Espíritu Santo estará en tu vida de una forma mucho más concreta. Te ayuda en esos momentos difíciles. En este momento de espera y de esperanza es el Espíritu Santo que nos da ayuda y nos acompaña y nos hace ser más pacientes. Nos ayuda en nuestra debilidad, incluso a la hora de orar. ¿Te has sentido débil algunas veces? Que a veces sientes que no aguantas más, que quieres dejarlo todo atrás y irte a estar con el Señor. El Espíritu te dice, querido hijo, querida hija, aún no. Aguanta un poco más, yo estoy a tu lado. Y si son grandes los desafíos, mi poder y mi fuerza para ti serán aún más grandes. Es como en una carrera cuando los que están alrededor y miran los que corren la carrera, les animan. Aguanta, ánimo, adelante. Esto es la tarea del Espíritu Santo. No subestimes lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida. Él es una realidad. Cuenta con Él. Cuenta con tu presencia animadora en tu vida. Dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo vemos a la hora de orar, porque a veces orando somos un auténtico desastre. La oración a primera vista parece fácil, pero aquí nos enteramos que necesitamos ayuda, ni orar sabemos hacer. Por eso los discípulos pidieron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Sí, podemos hacer que de nuestra boca salga una verborragia de palabras, pero muchas veces pues parecemos más a esos gentiles que queremos impresionar a Dios con la cantidad de nuestras palabras. Esto no es oración. Necesitamos ayuda para orar bien. Y tenemos dos personas que nos ayudan. El Hijo que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros también intercediendo y ayudándonos. Sí, el Espíritu Santo intercede. Dice el versículo, el final, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Vemos las cosas a nuestra manera, oramos a nuestra manera. Somos seres finitos, no tenemos todo el cuadro, no entendemos muchas veces la situación. Pero sabes una cosa, aunque nuestras oraciones muchas veces son oraciones
realmente terribles, porque son muchas veces egoístas. Desconocemos la situación, pero ¿sabe lo que ocurre? El Espíritu Santo lo traduce en algo que pueda llegar al trono de Dios. Lo traduce en algo que valga la pena. Y por eso nuestras oraciones siempre son escuchadas, no por lo que nosotros pedimos, sino por lo que llega finalmente con la ayuda del Espíritu Santo al trono de Dios. No es necesariamente lo que nosotros oramos, sino lo que el Espíritu Santo ora en nosotros y lo traduce de tal manera que es aceptable delante de Dios. Es el secreto de la oración. Por eso a veces pedimos una cosa, pero recibimos otra. ¿Por qué? Porque nosotros no lo hemos entendido. El Espíritu Santo lo ha traducido bien y recibimos lo que realmente nos conviene. Esto es fantástico. A veces parece que estamos escuchando literalmente estos gemidos del Espíritu Santo dentro de nosotros. Él hace esa labor y podemos contar con Él. Y Dios el Padre se complace. Es el secreto de la oración realmente. Conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nosotros muchas veces no oramos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo que traduce nuestras oraciones, pues sí, lo traduce en algo que a Dios el Padre le gusta y le agrada. Queridos, llega el momento, llega el día cuando nuestros gemidos finalmente van a dar lugar a los aleluyas, a gritos de aplauso, cuando el Señor se manifieste en su segunda venida. Las cenizas darán lugar a la gloria. La destrucción va a ceder el paso a la belleza. Es la esperanza cristiana que está por encima de todos los sufrimientos y luchas. Y me gustaría que jamás olvidásemos ese pasaje de Romanos capítulo 8. Habla a ti, habla a tu situación y te da fuerza para vivir y te da esperanza de que esa vida en algún momento será tuya. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en este momento por tu presencia. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos cuidas y porque tú en todos estos momentos estás cerca de nosotros. Dentro por el Espíritu Santo estás intercediendo. Y esas oraciones llegan a tu trono como algo que valga la pena. Señor, te pedimos que tú nos ayudes y te pedimos que podamos aplicar las palabras que hemos estudiado en estos momentos. Te pido, Señor, por todo lo que me escuchen, que en medio de las tribulaciones y las dificultades jamás perderán la vista lo que tú en algún momento vas a conseguir, nuestra redención completa. Allá estaremos delante de tu trono, dándote a ti la gloria y la honra. Todo, Señor, eso lo pedimos en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.